tardes, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esther? Encantado de nuevo de compartir espacio contigo. Hemos comentado de hablar del tema de la diferencia entre el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres, de cómo eso, a lo mejor en el tema del patriarcado que ha habido hasta el día de hoy, la cultura, cómo eso ha influenciado más en la biología o la cultura a la hora de tener ciertos roles en la sociedad actual. Sin meternos en política ni en historia, sino simplemente un poco a nivel sociológico o a nivel cultural, cómo el cerebro desde la neurociencia puede explicar algunas cosas que a lo mejor no entendemos. Sí, definitivamente allá afuera hay una batalla cultural, un tema que se ha vuelto extremadamente polémico, el tema de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Esto en distintos rubros se ha venido dando desde hace años. Estamos viviendo una liberación femenina parecida a la que se vivió en los años 30, posteriormente en los años 60. Y bueno, ahorita estaríamos como en una tercera fase de esta liberación, sobre todo muy relacionada con un tema económico. Tenemos diferencias y estas diferencias hacen que evidentemente pensemos de forma distinta, que hagamos las cosas de manera distinta, y es extraño, ¿no? Que parece que todavía no entendemos esta parte tan fundamental, tan esencial que es hombres, mujeres, ¿no? Bueno, cada cerebro es único, ¿no? También es independientemente del género. Además, ¿no? Evidentemente las personas tenemos diferencias significativas relacionadas evidentemente a nuestra biología, a nuestro contexto, a nuestra situación familiar. Conforme ha pasado el tiempo más nos damos cuenta de que la familia juega un rol esencial en el desarrollo de nuestras personalidades. Son temas complejos y a la vez muy sencillos. Realmente esta batalla cultural que hay allá afuera pues es algo innecesario, redundante, si entendiéramos esta diferencia básica. La realidad es que los hombres y las mujeres no somos iguales, no somos iguales en muchas cosas. Cuando sacamos de contexto esta parte, empezamos a generar un montón de polémicas, ¿no? Empezamos a decir que qué es mejor, qué son las mujeres sin los hombres o qué son los hombres sin las mujeres, en lugar de a lo mejor establecer una especie como de pensamiento mediador. Empezamos como con esta competencia de los géneros. La realidad es que las mujeres, biológicamente hablando, tienen ciertas funciones, los hombres tenemos otras funciones biológicas, y no significa que una sea mejor que la otra. Hay como esta tendencia de querer encontrar a ver quién es mejor. Se me hace muy irracional, hasta un poco inmaduro como especie pensar esto. Podemos notarlo en otras especies de animales. Encontramos que los machos de las hembras tienen diferencias, tienen comportamientos, tienen conductas distintas, y no por eso decimos, es que el macho es mejor que la hembra o la hembra es mejor que el macho. Pero de pronto, ¿no? Tenemos esta batalla cultural que muchas veces está mediada también por una manipulación detrás, En tu caso, un neurocientífico, ¿qué nos puedes explicar de qué sí que está demostrado científicamente, de qué diferencias hay entre un cerebro de un hombre y una mujer, de forma muy general, ¿no? Porque como te decía, cada cerebro es único y diferente. Hay una rama de la ciencia, psicología evolutiva y la neurobiología evolutiva, que se han dedicado a desencriptar todo este tema de dónde surgen ciertas conductas. Esa es la finalidad de estas dos ciencias, la psicología evolutiva y la neurobiología evolutiva, es entender por qué los seres humanos nos comportamos de cierta forma y ver cuáles son nuestros antecedentes, cómo es que se empezaron a desarrollar, a estructurar estas conductas tan complejas. Pues la psicología evolutiva hablaría de una época en particular, no la época paleolítica, en donde, bueno, los seres humanos comenzamos a desarrollar ciertas conductas muy sociales. Nuestro cerebro mamífero, por así decirlo, no, esta zona de nuestro cerebro, el sistema límbico, aquel que se encarga en parte de socializarnos. Hay otros animales, otros mamíferos que tienen esta capacidad de integrarse en grupo. De alguna manera, por la supervivencia de la especie, tuvimos que desarrollar estos vínculos sociales, y de ahí se establecen ciertas diferencias entre hombres y mujeres. La biología está moldeada por un tema social, y el tema social obviamente también está moldeado por un tema biológico. Por ahí había una hipótesis muy interesante relacionada, por ejemplo, a por qué las mujeres son más sociales que los hombres en apariencia. Las mujeres, en términos generales, pudieran ser más Comunicativas, más verbales, y esto tiene una explicación, ¿no? Porque las mujeres procuran comunicar más. Y es que, bueno, si nos vamos a esta época paleolítica, los hombres iban a cazar, las mujeres se quedaban en casa, por así decirlo, y se quedaban cuidando a los más pequeños, a los hijos. Estamos hablando que en esta época todavía ni siquiera existía el concepto de mi mamá, mi papá, ¿no? Como que esta parte de establecer una propiedad privada, ¿no? De decir, tengo una mamá y tengo un papá. Se dice que
socialmente no se dirigían como papá a todos los hombres, ¿no? Y mamá a todas las mujeres, porque no se sabía quién era de quién, ¿no? No había pruebas genéticas. Mientras los hombres estaban fuera, las mujeres se quedaban en casa a cuidar a los más pequeños. ¿Y eso que involucraba? Que pasaban mucho tiempo juntas. Y además el mismo acto de maternar, ¿no? Biológicamente es un acto social muy íntimo. Entonces, ¿eso qué generaba? Pues que las mujeres tuvieran esta necesidad de comunicarse un poco más. De ahí vendrían otras hipótesis. A lo mejor las mujeres tenderían un poco más la bisexualidad que los hombres, porque si en un momento dado estos hombres del clan ya no regresan porque, no sé, algo pasó, pasa un accidente, alguno de esos animales salvajes los despachó, como dijeran por acá. Queda un poco feo decirlo, un plan B, ¿no? Es, al final necesitamos cariño, necesitamos amor, protección. Es como si mi plan A no funciona, que es el hombre, y la mujer tiene un plan B, ¿no? Que era el cariño maternal también para cuidar a sus bebés. Es un plan B, pero es biológico, o sea, son conductas dadas por la naturaleza de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. O sea, no es como que las mujeres dijeran que ya no hay hombres, entonces vamos a interactuar ahora de esta forma. No es así. O sea, biológicamente hay como ciertos patrones y el punto es la supervivencia. Como que la bisexualidad en las mujeres a lo mejor viene un poquito de ahí. A falta de que el hombre no estuviera disponible, a lo mejor ya sí que tendrían un contacto más íntimo o afectivo sexual con la mujer. ¿Es eso? Es correcto, así es exactamente. Al ya no haber hombres, para mantener la especie, para sobrevivir en lo que a lo mejor encontramos otro grupo de hombres, tal vez en algún futuro, pues vamos a mantenernos unidas. Entonces mantenernos unidas a veces conlleva este vínculo demasiado íntimo, ¿no? Demasiado cercano que cae hasta en un tema romántico, ¿no? Esa es una hipótesis de por qué surge este mecanismo en las chicas. Y hasta el día de hoy, pues de pronto socialmente se ha hablado de eso, ¿no? Son términos generales, o sea, esto hay que verlo desde una perspectiva científica, ¿vale? Entonces, esa sería la explicación de por qué las chicas tienen esto, cosa que los hombres no tenemos en apariencia. A lo mejor en una situación muy extrema también los hombres tendrían algo así. De hecho, pues sí está de alguna manera registrado los piratas, los marineros que pasaban mucho tiempo fuera del mar, ¿no? Que no pisaban tierra y no había mujeres. A lo mejor tenderían un poquito también a este tema de la bisexualidad. En la época de Roma, Grecia, ¿no? También se dice mucho que los guerreros cuando luchaban muy enamorados entre ellos. Fíjate, es muy interesante lo que comentas porque en el tema de igual Grecia era más un tema cultural. Tú eras gran maestro, eras un filósofo, no sé, por ejemplo, estoy pensando en Sócrates. Si tú eras gran maestro y tenías discípulos, estaba bien visto que en algún momento ellos desarrollaran ciertos sentimientos pasionales hacia ti. Es un tema muy polémico entre comillas, porque hay que contextualizar y eso también es algo que hemos perdido, no entendemos, sacamos de contexto ciertas prácticas que están en el pasado. Hoy, si las vemos, pensaríamos que estaban muy enfermos. Hay que contextualizar y en este sentido, la antigua Grecia era deseable que de alguna manera, si tú eras un estudiante, si tú eras un discípulo, pues de alguna manera tuvieras ciertos sentimientos hacia tu maestro y si él los desarrollaba por ti, también era algo positivo porque significa que veía algo especial en ti. De hecho, se casaban muchas veces por un tema únicamente social, de estatus, ¿no? De decir, bueno, estoy casado y también por un tema de biológico, de nuevo, ¿no? De tener hijos. Pero la realidad es que amor más alto que podías conseguir en la antigua Grecia como hombre era tu maestro. Sí, es verdad que hay ciertos mecanismos biológicos, por ejemplo, este tema de que los guerreros... Marco Aurelio, ¿no? Que tal vez decían que era bisexual, o bueno, no sé, o que toda esa época como que había bastante homosexualidad en Sí, de Alejandro Magno se habla mucho, ¿no? O sea, Alejandro Magno era un hombre que tenía, de hecho, hasta el día de hoy, ¿no? Se le llama síndrome de Alejandro Magno, complejo de Alejandro Magno en los hombres conquistadores, no en un aspecto necesariamente romántico, sino un hombre a lo mejor muy ambicioso que quiere cumplir constantemente con aquello que se propone y lo logra. Alejandro Magno era un hombre muy interesante en ese sentido porque tuvo varias mujeres, vida, pero también se dice, ¿no? Que tuvo por ahí ciertas relaciones con ciertos hombres. No se sabe hasta el día de hoy si realmente tuvo algún tipo de relación en ese sentido con Aristóteles. Se piensa que a lo mejor pudo haber algo de eso. Naturalmente así se establecía. No se veía como algo negativo en ese entonces. Yo pienso que la bisexualidad al final es algo que todos de alguna manera somos un poco bisexuales, ¿no? Otra cosa es que tú ya te lo permitas más o no, que seas más heterosexual. Como que a lo largo de la historia han habido tanto mujeres como hombres, ¿no? Se ha permitido incluso más que a día de hoy.
lo que hemos encontrado, ¿no?, dentro de la ciencia es que, pues, a final de cuentas, la homosexualidad en general es una variante de las preferencias sexuales de una persona. Hace muchos años se le consideraría a lo mejor una especie de perversión. Hoy en día sabemos que no lo es, o únicamente una variante que podría estar dictada por ciertos temas. Puede ser un tema polémico el llegar a decir que hay distintas razones por las cuales una persona puede o no tener preferencias bisexuales, homosexuales. Todavía no se entiende muy bien desde la ciencia exactamente si hay un gen, si hay algún tema cerebral como tal, si es un tema hormonal, también no se sabe del todo. Definitivamente, a partir de este tema podemos encontrar que peligroso es cuando hay ciertos grupos que quieren tendenciar ciertas respuestas. Hace un tiempo estaba leyendo un artículo un poco tendenciado que decía que las mujeres seguían ganando mucho menos dinero que los hombres. Me parece un tema extremadamente polémico. ¿Por qué? Porque la realidad es que en México las mujeres sí han logrado generar una independencia económica a lo largo del tiempo, hasta el punto en donde llegan a tener puestos muy importantes. Ellas mismas crean sus negocios, sus empresas, y pueden generar bastante dinero, pueden generar una seguridad económica mayor a la de otros hombres, ¿no? La pregunta es un poco necia. ¿Por qué quieres comparar si las mujeres actualmente están ganando más o menos que los hombres? ¿Por qué tendenciar así la pregunta? La pregunta más adecuada sería ¿qué está sucediendo en ese tema de equidad de género, económicamente hablando? Pero no tanto el decir, bueno, es que las mujeres están ganando menos que los hombres. O sea, ya cuando planteas algo así, yo pienso que hay una intención detrás de eso. Como que lo ves ahí como muy directo, ¿no? El mensaje. No es una hipótesis, no es una cuestión, ¿no? Simplemente están como sentenciando ahí. Pasa eso. Yo supongo que lo harán con la intención de cambio, ¿no? Cultural, que la intención positiva es que haya un cambio cultural. Estadísticamente está comprobado que es así, pues que eso cambie. Cuando alguien es tan directo en la sentencia que dice, pues para que la gente de alguna manera se dé cuenta de que hay una problemática en ese aspecto. Como yo intento interpretarlo de no pensar que es lo que quieren es generar conflicto. Son temas que hay que tocar de manera natural, sin tanto temor, porque también hemos desarrollado eso, ¿no? Como el temor a que alguien se ofenda cuando tocamos ciertos temas. Imagínate esto, ¿no? Que voy a dar una cátedra, una clase relacionada a este tema de la diferencia entre el cerebro femenino y masculino. Llego a esta clase a lo mejor ya con la idea de que el docente es machista y va a querer denigrar a las mujeres o algo por el estilo, y yo ya llevo un prejuicio. Entonces corremos un riesgo, ¿no? Corremos el riesgo de que lo que yo vaya a escuchar me vaya a ofender o me vaya a hacer sentir mal, y a lo mejor la intención no es tienes esa, ¿no? Un sesgo cognitivo, ¿no? Ya estás predispuesto. ¿Y qué haces? Exactamente, es un sesgo cognitivo, y los sesgos nos limitan bastante, hacen cerrarnos a ciertas conversaciones que posiblemente deberíamos estar teniendo. Ver que el cerebro masculino y el cerebro femenino son distintos, más allá de lo biológico, por temas sociales que se han moldeado a lo largo del tiempo. Somos diferentes. Ahora, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si algo ya no funciona, vamos a sacarlo, ¿no? Vamos a hacer una limpieza de ciertas creencias. La neuroplasticidad, ¿no? Por supuesto, o sea, incluso como especie tenemos esta neuroplasticidad, ¿no? O sea, porque hablamos mucho de la neuroplasticidad a nivel individual, que es esta capacidad cerebral que tenemos para cambiar, ¿no? Ciertos aprendizajes, cambiar ciertas creencias, cambiar ciertos hábitos, porque justamente como nuestro cerebro es una especie de gelatina, puede cambiar, puede físicamente cambiar. De hecho, esto casi no se habla, pero 3 meses es lo suficientemente significativo para notar cambios a nivel cerebral. Ciertos test psicológicos o ciertos test de neuropsicología pierdan validez después de los 3 meses. Lo recomendable es hacerlo en un periodo de tiempo cercano a una evaluación, ¿no? O sea, si tú tomas como referencia unos test que hiciste hace más de 3 meses, como que poco a poco empiezan a perder esta validez. A nivel colectivo también tenemos neuroplasticidad. Especie hemos aprendido, por ejemplo, a no contaminar tanto. Ya no tiramos tanta basura en la calle o colillas de cigarros, porque ya sabemos que es algo que impacta negativamente al medio ambiente. Aprendimos que la energía nuclear puede ser algo muy bueno, pero también puede ser algo muy destructivo. Colectivamente sí tenemos cierta neuroplasticidad, si quieres llamarlo así, ¿no? O sea, sí podemos aprender como especie
distinguye qué es adecuado, qué es funcional, qué nos sirve, qué no nos sirve. Entonces, Y convertirnos en una mejor especie, ¿no? O mejores personas, y no tanto lo que decías, ¿no? El debate del rol de género, o más allá de si la biología, ¿no? Que es interesante saber, a lo mejor a nivel actual, ¿no? Si haces un estudio de muchas mujeres, sus cerebros, o muchos hombres, sus cerebros, qué diferencias habría, como tenemos esa neuroplasticidad y estamos en cambio continuo, o estos en 3 meses ya no es el mismo, y somos seres racionales. O sea, eso implica que la biología no nos determina, porque si no, vamos, seríamos simios. Entonces, está muy bien, pues por eso yo quería un poco hablar hoy de las diferencias entre el cerebro masculino y femenino, más que nada también un poco por las personas que viven en pareja, ¿no? O estas cosas que dicen, yo es que lo escucho mucho por ahí, ¿no? Es que los hombres son así, las mujeres son así, o dicen que los hombres y mujeres son iguales, pero en el fondo son diferentes. En México y aquí supongo que será parecido. Mira cualquier cafetería que hay 5 mujeres hablando de cosas más sentimentales y 5 hombres hablando de fútbol o de negocios. Obviamente son generalizaciones, pero simplemente a mí me gustaría saber un poco a nivel biológico si que es como algo que aún conservamos en nuestro cerebro femenino o masculino, y que es lo cultural, o sea, que es lo que sí que viene del patriarcado o del machismo y todo esto, y que es el contexto en el que hemos estado, ¿no? hasta el día de hoy, que es lo biológico, para saber diferenciarlo, ¿no? Porque como hay tanta polémica y todo esto, yo ya sabes que no me gusta ni la política, ni polémicas, ni nada, pero en la terapia de pareja me pasa mucho que la mujer a veces quiere comunicarse, el hombre quiere buscar soluciones. Hay libros, ¿no? que hablan de cómo funcionan los hombres y las mujeres, y por eso a veces no hay conexión o no hay comunicación, o el hombre es más práctico, la mujer es más, entramos en la emoción, la profundidad, y el hombre quiere buscar la solución. A veces las terapias de pareja, yo eso sí que lo he visto a nivel ya personal, ¿no? Profesional, que sí que he visto esas diferencias, pero claro, yo no te puedo decir datos, estadísticas, neurociencia, y es ahí donde a mí me gusta mejor que tú nos aclares un poco más, porque como hay tanta desinformación, y creo que la desinformación lo que es confundirnos, y luego haya tanto discusiones, malos entendidos, sobre todo los medios de comunicación están a la orden del día, ¿no? Así que me interesaría, tú como neurocientífico, si tuvieras que explicar en una terapia de pareja, ¿habría alguna diferencia entre el cerebrito masculino y cómo la mujer está procesando esa información y cómo la mujer está procesando? Más que nada para que empaticen unos con otros. sí, muy interesante esta parte, por ejemplo, las parejas, ¿no? que ven a terapia. Ahí es donde más notamos esta batalla de pronto cultural, como queramos verla. Hace poco, por ejemplo, salió un artículo muy interesante de una neurocientífica que hablaba de las diferencias en la empatía con respecto al género. O sea, que la empatía en las mujeres es distinta a la empatía que tenemos los hombres. Aplicaba un poco su experiencia como terapeuta también, pero también observando ciertos patrones biológicos, cuestión de respuestas, ¿no? O sea, cómo respondían los hombres y cómo respondían las mujeres ante ciertas problemáticas, era casi un test. Y ella dice que la empatía en las mujeres es una empatía más emocional, por obvias razones y no tan obvias. En cierto sentido, las mujeres tienen esta empatía emocional debido a su capacidad para maternar. Las madres crean este vínculo con los bebés, sus hijos, de una manera muy especial, de una manera que no estoy diciendo que los hombres no podamos crear un vínculo muy fuerte con un hijo, sí sucede, pero la realidad es que las mujeres pueden establecer un vínculo aún más cercano, son las primeras que cargan cerebralmente. Los bebés generan oxitocina a grandes cantidades, ¿no? durante el nacimiento, o sea, una cantidad que posiblemente nunca veremos otra vez en la vida. Wow. Se dice que cuando fallecemos, cuando nos vamos de este mundo, también generamos ese nivel de oxitocina en nuestros últimos momentos, pero no es tan alto como cuando hay este primer contacto madre-hijo. Eso es algo biológico, ya nos antecede a establecer un vínculo al por qué las mujeres pueden establecer un vínculo emocional muy intenso. La empatía en las mujeres sería más emocional que en los hombres. En los hombres la empatía existe de una manera tal vez más racional. Entiendo que le estoy haciendo daño a mi pareja, o yo entiendo las necesidades de mi pareja porque esto hace sentido, porque esto hace lógica. En las chicas es distinto, ¿no? Es que como me siento así, las demás personas a lo mejor deberían reaccionar de esta manera. Entonces ahí es donde hay como una diferencia. Imagínate que la empatía de los hombres quiera hacia el lado derecho
¿no? Y el de las chicas al lado izquierdo. O sea, no es que los hombres no tienen empatía o algo por el estilo, las mujeres no tienen empatía, sino que es distinta. La empatía es algo extremadamente social. De hecho, el ser empáticos es lo que nos permite socializarnos en cierta medida. Si no tuviéramos esta capacidad de empatizar con el otro, no tendríamos la sociedad que tenemos hoy en día. A pesar de que tenga muchos problemas, el mundo está mejor que antes. O sea, ahorita es el mejor momento en la historia. Dentro de 10 años, ¿no? El mundo estará mejor de lo que está hoy en día y así sucesivamente. Es justamente nuestra capacidad para empatizar lo que promueve que resolvamos esos problemas en cierta medida. Siempre ha surgido esta duda de cuál es la diferencia al momento de buscar pareja entre hombres y mujeres. Y si hay una diferencia, y hay diferencias a veces muy significativas en ese proceso. Habla mucho de la hipergamia. Las mujeres buscan biológicamente lo mejor para ellas. O sea, por eso se dice, ¿no? Un hombre muy inteligente siempre va a resultar muy atractivo. ¿Por qué? Porque biológicamente eso significaría que él tiene la capacidad para resolver problemas, ¿no? O sea, si surge alguna situación, él va a saber cómo sacarnos de este tema. Y eso es algo relacionado a nuestros antepasados, al paleolítico. Automáticamente las chicas, que este hombre me hace sentir más seguro, o yo me siento muy segura con mi novio, mi esposo, ¿no? ¿Verdad? Y esa es la razón, ¿no? Porque algo tiene alguna conducta que me hace sentir que si hay una crisis, vamos a salir de ella. Como en el paleolítico, ¿no? Me siento segura con estos hombres porque en un momento dado, si surge alguna situación, me va a ayudar. Esa sería la razón por la cual existe un poco la hipergamia, ¿no? Digo, hay otros factores. Se dice, ¿no?, que es muy exigente, ¿no?, a la hora de elegir una relación de pareja, sobre todo cuando hay punto por medio, a nivel emocional, afectivo, espiritual, estatus económico, somos muy emocionales, muy psicológicas, pero la verdad que tenemos muchas cosas en cuenta, ¿no? Dice que los hombres eligen más a las mujeres mejor por la belleza, por lo visual, y las mujeres mejor más por los recursos o la seguridad, con ciertos rasgos más psicológicos o emocionales, no tan de la belleza o de la juventud. Sí, que eso también tendría un trasfondo biológico, evolutivo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si te lo has preguntado, Esther, ¿por qué las revistas aparecen modelos en la portada, mujeres, ¿no? ¿Por qué estas portadas tienen colores como el rojo, el amarillo, el rosa? ¿Te lo has preguntado? No, nunca he preguntado eso. Esto tiene una razón de ser. Este es un tema, la psicología ha jugado en el marketing desde hace mucho tiempo. La realidad es que los hombres, justamente al ser recolectores, pues buscábamos, por ejemplo, frutas. Entonces los frutos que buscábamos tenían estos colores, ¿no? El rojo, el amarillo, el rosa. Dar estos colores significaba supervivencia, significaba un estímulo positivo de alguna forma, además que íbamos a comer marca fruta. En este caso, las modelos por eso tienen estos colores, ¿no? En las revistas, por eso son tan llamativas. Entonces, no solo es por el cuerpo de chica, ¿no? Sino el color resalta mucho a los ojos, a la vista, sobre todo de los hombres. Es una hipótesis, ¿no? Que establece que los hombres somos más visuales, que nos fijamos mucho en un tema visual. Tendría que ver con la capacidad que tenemos los hombres de generar muchos hijos. A un hombre puede embarazar en 365 días, o sea, en un solo año un hombre podría tener casi 1000 hijos. Es como entonces es que hay comparación con los óvulos, ¿no? Una barbaridad. Correcto, las mujeres solo pueden tener un hijo al año. Es verdad que esto juega a manera en la que establecemos relaciones sociales, es innegable. Entonces sí vendría un poco esta razón de por qué a lo mejor las mujeres pueden ser más exigentes en cierto momento, y de hecho sería deseable. Ese es otro tema muy polémico que molesta a los hombres, que las mujeres a veces puedan ser exigentes en el momento de buscar una pareja. La realidad es que esto es deseable. El problema también es cultural, porque a los hombres no nos han enseñado a ser hiperexigentes también. La pena para mí es que al final la exigencia se vuelva artificial, consumista, valores, ¿no? Que al final es la conexión, la comprensión, el amor, eso que digamos que con esa persona de forma tan genuina, esa química emocional, sexual que se da, ¿no? Que entiendo que por lo que se dice, ¿no? Salud, dinero y amor. El dinero está y la seguridad está. La pirámide de Maslow
Lo primero es que tengas una casa, que tengas seguridad, que sepas que el día de mañana no te va a faltar nada. Yo creo que tanto hombres como mujeres eso es algo que tenemos, ¿no? El miedo a la supervivencia, el miedo que, y más si tenemos hijos, ya ni te cuento. Eso no lo podemos obviar. Sí que el dinero no importa, pero no por el dinero en sí, sino por lo que nos proporciona luego relajación, ¿no? De saber que está todo bien, de que nuestros hijos van a tener educación, bueno, se puede comer sano. Entonces, claro, sí que entiendo que a la hora de decir un hombre, pues, pero yo pienso que eso también puede pasar a los hombres, ¿no? Que tampoco querrán irse con una mujer, que a lo mejor no vean un plan de futuro, pues que no sepa qué hacer con su vida. Tanto hombres como mujeres, yo veo normal que queramos estar con personas que nos den cierta seguridad en un futuro, ¿no? Para tener un proyecto de vida juntos. No sé si es algo solo de las mujeres realmente. Esa seguridad de que el hombre tenga estatus, tenga recursos, ¿no? Que realmente si vivimos una sociedad en la que hombres y las mujeres ya trabajamos, quiero que a los hombres también le interesan que la mujer tenga cierto proyecto de vida, tenga trabajo, tenga ambición. Pero ya no vive de cara bonita y su juventud toda la vida, ¿no? La mujer también tiene que salir a ganar dinero. No es como antes, que solo se tenía que dedicar a los hijos y a perseverar su juventud y su belleza. Biológicamente hay algo dentro de nosotros porque hay revistas de mujeres, ¿no? Que no puedan decir que tienes que ser perfecta, tienes que ser la más guapa, tienes que cuidarte entre comillas, pero cuidarte es estar siempre pintándote, siempre haciendo deporte y siempre tal, o cuidarte es otra cosa, eso también tiene ahí muchos matices. Y al hombre se le dice, no, es que tienes que ser emprendedor, tienes que trabajar, tienes que tener un cochazo, un chalet. Entonces yo creo que eso es más como lo que nos quieren vender y exigir, tanto a hombres como a mujeres. O sea, por una parte nos están vendiendo el tema del feminismo, el tema de igualdad, y por otra parte no paran de imponer un montón de marketing, de consumismo, de que las mujeres tienen que estar guapas y perfectas y los hombres estar con un cochazo. O sea, lo veo tan incoherente. Resumiste muy bien la problemática que hay allá afuera relacionado a este tema. O sea, sí hay una manipulación detrás de todos estos conceptos. Es distinto si yo digo a las mujeres les interesa una seguridad económica, a decir a las mujeres les interesa un hombre rico o un hombre adinerado. Muy distinto lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? Que nos han programado para entenderlo como un sinónimo, como algo que es lo mismo, y no es lo mismo. A las mujeres les puede interesar lo que un hombre puede llegar a aportar, ¿no? Desde su lugar. Un momento de ejercicio, lo he hecho con pacientes, ¿no? Solteras que están buscando pareja, ¿no? Y si les digo algo así como, bueno, y si tú buscaras a un hombre, ¿qué preferirías, ¿no? Que tuviera mucho dinero, que prácticamente tu vida económica estuviera resuelta, o a lo mejor no tiene estos recursos todavía, pero a lo mejor está en un proyecto que él está trabajando, que él está generando, y además es una persona que tú consideras decente, que tú consideras que tiene ciertos valores que compartes. ¿Qué preferirías? Prácticamente todas dijeron que el segundo. Preferirían un hombre que a lo mejor comparta ciertos valores de vida y que trabaje en un proyecto, aunque en ese momento no esté generando muchísimo dinero, no. Dicen, bueno, los recursos, incluso yo podría generarlos. Ya vivimos en esa época. A lo mejor esta pregunta en un pasado, sí te creo, a lo mejor en esta pregunta hace 60 años, la respuesta hubiera sido distinta. Pero hoy en día, con esta liberación femenina que se ha dado a lo largo del tiempo, donde las chicas, las mujeres ya pueden tener muy buenos trabajos, muy buenos emprendimientos, donde ya se valen por sí mismas, rentan la casa solas, tienen un buen coche, pueden comprar una casa y sin necesidad de un marido, pues por supuesto que no les va a interesar este tema. O sea, dicen, bueno, yo puedo conseguir esas cosas con mi trabajo, con mi propio proyecto. Claro. O sea, lo que a mí me interesa es alguien que a lo mejor comparta ciertos principios, ciertos valores. Entonces, vuelvo a lo mismo, no hay una manipulación detrás de todos estos conceptos. Y a los hombres, bueno, lo dijiste muy bien, ¿no? A las mujeres les bombardean diciéndoles que tienen que monetizar su belleza, que de alguna manera tienen que ser bellas para toda la vida, ¿no? Y por eso se vende mucho este tema estético. A los hombres a lo mejor los bombardean de otras formas. Decir, no, es que ya se te está haciendo tarde, ya tienes que tener mucho dinero, ya tienes que tener un proyecto totalmente estabilizado. También había una estadística de Harvard que decía que los hombres tienen más éxito en un emprendimiento, en un negocio. Lo empezaron a trabajar a lo mejor desde los 20. Realmente su negocio, su emprendimiento
empezará a tener mucho éxito o alcanzará como la cima alrededor de los 42, 43 años de edad. Y en las mujeres, más o menos, no estaba muy distante, como hasta los 40, 41 años de edad aproximadamente. Parece una estadística muy interesante porque hay una hiperexigencia desde que eres muy joven, ¿no? Tu proyecto tiene que ser ya, ¿no? El top, ¿no? Ahorita ya, ahorita que estás en tus 20, porque necesitas disfrutar de ese dinero y de ese éxito. Y queremos como lo inmediato, ¿no? Estamos en esta sociedad en la inmediatez, todo lo quiero ya, ¿no? Las parejas, ¿no? Y hay un montón de apps de citas. A ver, ojo, yo no tengo nada en contra de estas apps de citas. Yo considero que en algunos casos pueden ser una excelente herramienta. Incluso he conocido gente que ha tenido mucho éxito con ellas, encontrando parejas. Pero también hay este enfoque, ¿no? Como de, bueno, vamos a saltarnos esta parte de salir y acercarte a una chica, ¿no? Y conocerla y las citas y que te gusta. Ya esa espontaneidad. Ya no vamos a tener eso, ¿sabes? ¿Para qué perdemos el tiempo, no? ¿Sabes? ¿Eso cuánto tiempo te puede llevar? Unos meses. Vamos a ahorrarnos 6 meses de charla, de salidas, y mejor en una aplicación vamos a establecer cuáles son tus intereses, ¿no? Tus medidas, pon una foto, ¿no? La mejor en donde te veas, donde estás vendiendo un producto. El producto eres tú. Y entonces ya nos saltamos este proceso tedioso de tener que salir y decir, es que no me gustan mis pretendientes. Puedes conocer a las personas de esta manera. Pero de nuevo, ¿no? O sea, una sociedad de inmediatez también es en el sentido de desechar, ¿no? Entonces es, bueno, ya no me gustó, como que ya no quiero, ya le dejo de hablar, le dejo de responder los mensajes, ¿verdad? A ver, ojo, yo no tengo nada en contra de que en algún momento una persona diga, es que ya no quiero mantener esta interacción, a lo mejor estamos buscando cosas distintas y podemos dejarlo hasta aquí. Eso es lo más saludable en cierta medida y una responsabilidad, pues buena, ¿no? A seguir de alguna forma si tú ya no quieres estar con alguien. Pero a lo que voy es que hay como este proceso de ir desechando de una manera como muy tangible, ya muy agresiva. El proceso sí se da naturalmente. Si tú tienes grupo de pretendientes, habrá unos que de entrada deseches, que digan, bueno, a mí no me gusta físicamente o no me gusta como es, ya descartado, ¿no? Y habrá otros que a lo mejor digas, bueno, a lo mejor él me llama un poco la atención. Y entonces empiezas a salir con estas personas y hay un proceso en donde vas descartando, ¿no? Pero vamos, es un proceso natural. El problema es que a lo mejor a veces en estas apps de citas es como muy agresivo, ¿no? El proceso. Yo también lo veo muy frío y muy robot, muy poco humano. A lo mejor esa persona la conoces y madre mía, dices, pero esta persona me fascina cómo se ríe o lo que me está contando o la conexión que hay con ella. Y es una persona que te estás perdiendo por una primera impresión. Pero bueno, a veces en la vida real también pasan que una imagen dicen, uy, esta persona no me entra. Y luego, pues por lo que sea, coincides con esa persona por determinadas circunstancias y madre mía, pero sí, es un amor de persona o hay una conexión. Por eso sí, estas apps tienen esa problemática también que nos hace muy frío, muy artificial, muy superficial todo y nos parece seguramente en medio de tener muchas oportunidades, que también, pero también perdemos muchas oportunidades. Totalmente, sí, es saltarnos parte del proceso de manera orgánica, de manera natural, y además nos revela una realidad sobre nosotros mismos, no sé por qué no me gusta esta persona, que tiene que a mí personalmente no me agrada y que no volvería a lo mejor a aceptar o buscar en otra potencial pareja. Es un tema complejo, o sea, los hombres casi no nos han enseñado a hacer ese proceso de descartar. Las chicas, las mujeres lo tienen muy presente, los hombres no. Las mujeres tienen muchos hombres, tienen como que ir descartando, los hombres tienen muy pocas mujeres, a no ser que seas, pues eso, o muy atractivo o tenés mucho estatus social, que pues decíamos antes. Han intentado cuantificar un concepto, ¿no? Que se llama valor del mercado sexual. Justamente habla de eso, o sea, de qué tan valioso serías percibido allá afuera socialmente, ¿no? Entonces, pues no sé, por ejemplo, si soy hombre, soy modelo, no sé, abogado, soy médico, ¿no? Pues eso como que también ya me agrega como cierto estatus. Poco a poco fueras como amontonando un montón de estatus y ya llegar a un punto en donde ya tienes una calificación de 10. Y comúnmente asociamos este 10, ¿no? En este sentido, en este concepto,
con gente famosa. Por ejemplo, si yo te dijera Cristiano Ronaldo, Tom Cruise, ¿no? O Henry Cavill, ellos por ser guapos, ricos, famosos, automáticamente ya socialmente estableceríamos que ellos son un 10 en este mercado. Hay dos tipos de valores. Está ese, el valor social que la sociedad te establece, incluso desde que naces, al valor social que uno va desarrollando. Es distinto. El valor social siempre va a estar ahí. Por ejemplo, si no es lo mismo nacer en el municipio con más problemas socioeconómicos en España o en México, nacer en el que tiene más recursos socioeconómicos. Desde ahí, o sea, tú eres un bebé y todavía no entiendes nada de eso, pero desde ahí ya hay una etiqueta. Ya es una etiqueta que además vas a tener durante a lo mejor gran parte de tu vida. Si tus papás a lo mejor son profesionistas, no son profesionistas, sino son clase obrera. Si tus papás son guapos también, ¿no? Si tus papás no son muy agraciados físicamente, o sea, todo eso también va generando etiquetas que te van a jugar a favor o en contra. Es el mejor juego de estrategia jamás creado, el más importante, y es como si te metiéramos una partida de Monopoly y ya te digamos de entrada unas cartas, ¿no? Unas que te pueden jugar en contra, te pueden jugar a favor, ya como las juegues ya dependerá de ti, pero todos nacemos ya con ciertas condiciones, con ciertas cartas a favor y en contra, incluso genéticamente. ¿Qué pasaría si genéticamente en mi familia hay un problema, no sé, de diabetes, por ejemplo? Yo ya tengo ahí una carta que me juega en contra. Ahora, no significa que eso me va a condenar, me condiciona, pero no me determina. O sea, si yo cambio ciertos hábitos, si yo cambio ciertas variables, ¿no? En mi juego, pues esa carta a lo mejor nunca se activa, nunca entra en juego. Que es ahí donde entra la epigenética. Exactamente, sí, muy interesante también ese concepto. Ya que nos quedamos ahí con la trama, que a mí me encanta que nos vayamos. Me gusta que hablamos de tantos temas, pero es lo que está sucediendo y yo estoy súper contenta porque pues, hemos empezado de la diferencia entre el cerebro de hombres y mujeres, la homosexualidad, Marco Aurelio y Canto Magno, y ahora estamos hablando de que si la epigenética y si la neuroplasticidad. O sea, que genial, por mí es fantástico. A final de cuentas, si lo piensas bien, todos estos temas están relacionados entre sí. Como mujer, tú tienes ciertas cartas que puedes jugar. Como hombre, yo tengo ciertas cartas que puedo jugar. Dependerá de mí de si las juego o no. De entrada, a lo mejor tengo cierta tendencia a tener cierta inteligencia, ¿no? Mi cerebro a lo mejor tiene ciertas condiciones que hacen que a lo mejor tenga un pensamiento a lo mejor más rápido. A lo mejor mis papás fueron muy verbales conmigo cuando yo era muy bebé, pues a lo mejor desarrollé cierta capacidad verbal e intelectual. Entonces es una carta a mi favor y que puedo usar en mis dinámicas sociales, en mis interacciones con otras personas. Y hay que entender esto, y el problema de muchos de esos debates que hay allá afuera relacionados al tema de género es irónico, porque es un tema de género que no remite a la biología, no tiene nada que ver con la biología. Se ha vuelto un tema polémico, político, social, económico, a veces, ¿no? Es una lucha de poder que nada tiene que ver con la biología. Y con respecto a eso, el tema de la epigenética, ¿qué quieres contar? Sobre todo para hablar del tema de las enfermedades mentales, el condicionamiento, ¿no? Que la gente que sepa pues, que se puede mejorar y que no todo es el contexto donde te hayas educado o tu genética, sino que pues, podemos evolucionar mucho más allá. Un poco pues también importa mucho esa esperanza, esa motivación. Solo es la biología lo que te va a condicionar, o la genética, seas hombre, seas mujer, seas extraterrestre, sino que es más bien lo que haces con lo que tienes, ¿no? Con las cartas que te ha tocado en la vida. Según tus circunstancias, según tu economía, según tu género, ¿qué vas a hacer a partir de ahora con esto, ¿no? Que se puede modificar como el cerebro masculino, el cerebro femenino, y no es algo para toda la vida, entre comillas. Es muy bueno bajar tus es que como tenemos que el cerebro así o el cerebro así, es interesante saber esas diferencias de hombres y mujeres, pues por interés, ¿no? De comprendernos entre unos y otros, pero sabiendo que el cerebro también es moldeable. Entonces, es curioso que nos centremos tanto en qué diferencias hay en cuanto al género, cuando se pueden modificar constantemente. Eso también me parece como una buena recapitulación de todo lo que hemos hablado, una buena conclusión. Totalmente. A ver, este concepto de epigenética, parte de descubrimiento interesante que se hizo apenas hace un tiempo, estructura como una ciencia la genética, pues entendemos que prácticamente todo lo que somos en este aspecto como materia
física, ¿no? O sea, de nuestro cuerpo, o sea, la forma que tiene mi cara, el color de mis ojos, el color de mi cabello, cierta altura anatómica que yo tengo, pues parte de una genética, parte de lo que me heredó mamá, papá, abuela, abuelo y de ahí en adelante. ¿Qué sucede? Que se descubre que hay ciertas formas de modificar estos genes a nivel laboratorio. Se encuentra que hay una capacidad para poder activar o desactivar ciertos genes que pudieran estar, en palabras sencillas, no dormidas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si mis papás sufren de presión arterial alta, de hipertensión, y mis abuelos también, muy probablemente yo dentro de mi genética, ¿no? Dentro de mi estructura biológica, estén latentes esos genes, ¿no? Relacionados a la hipertensión. ¿Qué pasa? Que antes era casi un hecho, ¿no? Decíamos, bueno, si tu papá y tu mamá tienen hipertensión, lo más probable es que tú vayas a desarrollar en algún momento de la vida. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Que cuando se hace este descubrimiento de que podemos activar, desactivar ciertos genes, un descubrimiento muy interesante en neurociencia fue que había ratas a las cuales se les podría activar y desactivar un gen relacionado al síndrome de Rett. El síndrome de Rett es un trastorno asociado al espectro autista y a estas ratas literalmente se les activaba el gen relacionado a esta enfermedad neuropsiquiátrica y la rata cambiaba, la rata empezaba a tener conductas de aislamiento, como que no podía socializar muy bien con los demás ratones, ¿no? Comía más lento, hacía todo como más lento. Y de pronto cuando le desactivaban ese gen, poco a poco regresaba como a una unidad, podía interactuar con las ratas, como que era un poco más rápida y entonces marcó un cambio muy significativo porque diríamos que a partir de esto, las enfermedades todas podrían de alguna manera activarse o desactivarse a través de nuestros genes. Ahora, esto es en un tema laboratorio, ¿no? De hecho, en humanos no está todavía permitido hacer estos cambios, o sea, activar o desactivar genes es algo que la bioética no ha flexibilizado, no ha permitido todavía. Está en proceso. Es interesante porque conforme estos avances se han dado, también encontramos que hay hábitos en nuestra vida cotidiana que son capaces, sin laboratorio, ¿no? Nuestros hábitos son capaces de activar o desactivar esos genes que están latentes. Está el gen recesivo, ¿no? Que está como que no está latente, que no se activa y es más pasivo, ¿no? Por así decir. Exactamente. ¿Qué sucede? Que yo tengo estos genes que están latentes, que están dormidos. Si yo, por ejemplo, en mi cotidianidad cuido un poco más, hago ejercicio, duermo mejor, procuro no estresarme tanto y tengo una dieta adecuada, lo que sea que eso signifique, pues de alguna manera todos estos hábitos que repito todos los días podrían evitar que ese gen que está dormido, que está latente, se active. Los hábitos de alguna manera establecen un camino para evitar que ciertas enfermedades a lo mejor empiecen a estructurarse en nosotros. No estamos tan mal, no, como sociedad en ciertos aspectos, en este sentido de que vemos hacer dieta como algo negativo, como algo malo, y a lo mejor hacer dieta, comer ciertas cosas y evitar otras, a lo mejor naturalmente debería ser así, pero le llamamos dieta, ¿no? O sea, como que si el nutriólogo o el médico me lo establecen como que tengo que comer estas cosas que naturalmente sería deseable que yo consumiera, lo vemos como una dieta. Eso sería lo normal, ¿no? Y estamos de alguna manera ya acostumbrados a los ultraprocesados. Ya hasta hemos llegado, ¿no? Que llamamos dieta a lo natural, que es una comida que nos trae la naturaleza. Y hasta qué punto hemos dicho que esto es una dieta, ¿no? Cuando la dieta toda la vida tiene una connotación de persona que se quiere porque quiere adelgazar o porque tiene alguna problemática y necesita comer o sin gluten o sin lácteos. Pues no, ahora la dieta es comer normal. Sí, eso es interesantísimo cómo ha evolucionado también ese concepto de dieta, ¿no? Yo a lo mejor tengo una alimentación adecuada para mí, tengo una rutina de ejercicio, tengo estos hábitos del buen dormir, tomar el sol, beber agua, ¿no? Estos hábitos muy simples, muy sencillos, cuando los tengo integrados, voy a comenzar a notar naturalmente ciertos cambios en mi cuerpo. A lo mejor me noto menos hinchado, estoy más delgado, estoy marcado físicamente, mi cabello se ve a lo mejor más brilloso. Está relacionado a activar esta parte dentro de nosotros. Ahí está, nada más que está dormida, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Hay unos genes
que no son muy buenos, que están asociados con ciertas enfermedades y están ahí latentes. Y hay otros genes que están asociados a ciertos procesos positivos, ¿no? Que también podemos despertar. Una vez, por ejemplo, que bajas de peso, subir de nuevo de peso comienza a ser difícil. Cuando esto lo estructuras como un hábito, comienza a ser difícil que vuelvas a subir de peso porque tu cuerpo ya está funcionando de una forma en particular. Y lo mismo al revés, una vez que subes de peso, bajar te empieza a costar trabajo porque tu cuerpo ya funciona de cierta manera. Entonces, poco a poco tienes que ir ayudando a tu cuerpo a modificar, a generar otra ruta, ¿no? Otra forma de hacer las cosas. Wow, impresionante. Pues el tema de la nutrición y cómo afecta lo que comemos a nuestra mental, nuestras emociones. Digo, que tú y yo estaríamos aquí horas y ahí sacaríamos tantos temas, que eso también es un tema pendiente para hablar. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por todos los conocimientos que nos traes. Me encanta todo lo que aprendo contigo y ojalá pues la gente vea este vídeo y aprenda muchas cosas también de cómo funciona a nivel biológico o a nivel científico, ¿no? Que incluso llevándolo a cosas más sociales, ¿no? Como lo que hemos hablado del tema de la visión de género y todo este asunto, que incluso la biología, la cultura, que hemos estado ahí también yéndonos más allá, ¿no? De nuestro rol como psicólogos, o nuestro rol como youtubers o como personas que informan o que divulgan la psicología o la ciencia, no sé, o nos hemos ido un poquito más allí a algo es polémico. Siempre es un gusto estar aquí presente. Gracias por invitarme de nuevo a tu canal a hablar contigo de estos temas tan interesantes, de pronto polémicos, extraños, no poco comunes. No es como el tipo de conversaciones que a lo mejor uno tendría de manera tan cotidiana, ¿no? Qué bien que le sirvan a algunas personas de tu audiencia o de mi audiencia, ¿no? Cuando tú te comprendes a ti misma o a ti mismo, es un alivio, y cuando comprendes al otro, uy, ¿por qué hace esto? Es que no lo entiendo, y es una pasada, ¿no? O la neurociencia, además que es que no hay, la neurociencia es así, punto, no hay nada subjetivo. Es una pasada como te lo explica y dices, ostras, es que esta emoción es por esto, funciona por esto, o la neuroplasticidad, o todo esto, pues eso quiere decir que no todo está combinado por mis genes y por lo que como nacido, sino que puede evolucionar muchos más allá. O sea, la neurociencia da un paso a nivel racional y científico puro, que no es algo subjetivo de motivación, de coaching y tal, sino que es algo real y demostrado, cosas que se pueden ayudar a la gente a nivel psicológico, motivacional, a nivel de comprensión. Cuando uno sabe quién es y cómo funcionamos, nuestro comportamiento humano, creo que la vida se hace mucho más sencilla. Y luego, al hablar entre nosotros, hombres y mujeres, mujeres y perros, perros y tal, es todo mucho más sencillo. Hasta que está muy bien que nos expliques tantas Por cosas. supuesto, Esther. Sí, por supuesto que sí. Pues, Guillermo, pues muchas gracias por todo. Si quieren contactar contigo, bueno, estás en México y estás en YouTube. ¿Es un canal? Correcto, Psicología y Neurociencia. Pueden encontrarme en Instagram o en el canal justamente de YouTube con el mismo nombre, Psicología y Neurociencia. Muy bien, Guillermo. Pues que descanses y gracias por tu aportación. Esther, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Siempre un gusto. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego.